Agora, a gente vai receber aqui o Juan... Desculpa aqui. Juan Isola, ele é da Equifax, né? Ele é diretor da Equifax Argentina e ele vai falar um pouquinho sobre o tema, sobre modelos analíticos na América e em cobrança, ok? Por favor. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Perfecto? ¿Mi español es bueno? Bueno, muchas gracias por participar de esta parte de la presentación. Sé que compito con el cóctel, con lo cual voy a tratar de ser lo más, no rápido, no perder calidad en la presentación, pero sí que lleguemos un poquito más rápido a lo que todos estamos esperando, que es poder degustar una copa de vino entre amigos, colegas y seguir haciendo networking en este maravilloso evento. A ver, un poco la idea de esta presentación es compartir y compartir con ustedes una serie de conceptos que tienen que ver cómo es los desafíos actuales de lo que tiene que ver con Big Data. Mucho se habla de Big Data, sabemos que ha evolucionado mucho el mundo en términos de lo que es la cantidad de información que tenemos disponible de los clientes y un poquito la idea es entender los desafíos y cómo esto está evolucionando en conjunto con lo que llamamos Collection Analytics, ¿no? De cómo aplicamos técnicas y modelamiento analítico a nuestras estrategias de cobranza. Parte de lo que son las best practices, que tienen que ver cómo llevamos adelante, o con nuestros clientes en general, cómo llevan adelante lo que llamamos prácticas que nos permiten aprovechar el uso de la información y optimizar nuestros resultados, y cómo aplicamos estrategias en estas mejores prácticas. Y en conjunto, cómo integramos el mundo analítico de manera aplicada y unimos estos mundos de Big Data, Analytics, estrategias, ejecución, de una manera simple y sencilla. Muy bien. A ver, enfrentamos el desafío del mercado en términos de conocimiento. Cada vez tenemos más información. Eso nos lleva a un mayor nivel y profundidad en el análisis para tener más conocimiento como círculo virtuoso. Y si esto lo potenciamos en cada uno de los estadios en los cuales tenemos interacción con el cliente, desde el momento de la captación, para saber a qué cliente quiero ir, a qué nivel de riesgo, con qué nivel de producto, como también el proceso de segmentación y riesgo para tomar una decisión correcta y que nuestro negocio sea rentable. Y aún más, en el proceso de interacción con el cliente, donde cobranzas es parte de este proceso, la realidad es que el proceso se torna mucho más complejo porque el conocimiento que tenemos que aplicar para poder ser efectivos es cada vez más grande, ¿sí? Es cada vez más profundo. Y esto es una complejidad del día a día, cómo tomamos decisiones cuando por ahí no tenemos todo el conocimiento necesario para llevar adelante nuestro negocio, ¿sí? No se ve muy bien, ¿no? Esto nos lleva a que desde el punto de vista de Big Data tenemos aún más desafíos que tienen que ver con democratizar la información. Ya los datos no son de un área específica, no son del área de TI. En cada punto de interacción o cada área de negocios que tiene que tomar decisiones, los conceptos de datos, Big Data, tienen que estar presentes, ¿sí? Y sin una tanta dependencia del área de tecnología, ¿sí? Yo necesito tener el dato ya, al momento, al instante, ¿sí? Para poder acceder de manera rápida al conocimiento y tomar una decisión concreta en tiempo real. Capacidad para poder interactuar con toda esta información que tenemos disponible o no y poder confluir en un perfil de cliente de manera rápida, replicarlo, porque cada vez es más complejo y más necesario que el acceso a los datos sea de manera transparente, que los datos los tomemos de manera transparente, que accesamos a los datos. Sabemos que en el mundo hoy la información cada vez pertenece más al cliente y este es el desafío que se viene en términos de Big Data. Cada uno va a ser dueño de los datos y va a definir en qué momento le da permiso a las entidades para poder acceder a los mismos y tomar una decisión de crédito, ¿sí? Como también un concepto claro que viene del punto de vista de Big Data es que en términos de score se trabaja mucho con modelización a medida, pero la realidad de lo que están pidiendo los clientes es que el desarrollo de una mejor a medida, la implementación de este tipo de soluciones analíticas sea tan simple y tan accesible y tan rápida como un score genérico
que es, por ejemplo, un score de riesgo, que ya está precalculado. Entonces, en este sentido, en términos de Big Data, hoy nos encontramos con complejidades que aún más nos animan y nos requieren de mayor tecnología y mayor disponibilidad de la información. En consonancia, todo lo que tiene que ver con la modelización analítica también ha evolucionado. Partimos de datos concretos, datos específicos, datos estáticos, que a partir de la creación de atributos, que es el análisis ya de tendencia, de historia, de cómo se comportaron esos datos, nos permitan tomar y utilizar los scores como disparadores para tomar decisiones. Ahora bien, esas decisiones incorporadas a la estrategia de decisión, cada vez es más necesario que se aplique y se absorba el dinamismo de lo que es el día a día de la gestión y el día a día del conocimiento del cliente. Ya no es solo también los datos, sino que el modelamiento analítico nos requiere que cada vez la información que vamos captando del momento a momento de la transacción, de la gestión diaria del cliente, podamos incorporarlo a la estrategia y esto sea un círculo virtuoso, ¿sí? Entonces, como conclusión, cada vez necesitamos trabajar más sobre la eficacia de los datos y acceder rápidamente a ellos, tener la disponibilidad para poder tomar decisiones, para que los equipos analíticos puedan trabajar en consecuencia. La posibilidad de construir modelos rápidos, configurables y aplicables y actualizables en el tiempo. Ya no es cuestión de esperar un año para ver si el modelo performa o no performa, sino que podamos actualizarlo y podamos tener información para eso. Y un punto importante es el universo completo. Muchas veces nos encontramos con clientes que por una cuestión de tamaño, de volumen, de disponibilidad, nos dicen, yo no puedo trabajar sobre mi cartera completa, y eso es un problema porque perdemos trazabilidad. O sea, cada vez más tenemos que tomar al cliente, independientemente que estemos en un proceso de cobranzas, como un cliente único, en el cual le damos una solución financiera, lo gestionamos, crece con nosotros, comparte su billetera, le cobramos, lo ayudamos a salir de una situación dificultosa como un cliente único y no como un cliente aislado, mirado en forma diferenciada si estoy originando la cartera, si estoy viendo su comportamiento o si estoy evaluando un proceso de por qué paga o no paga en forma adecuada, ¿sí? Claridad, ¿sí?, para poder tomar mejores decisiones y elegir la mejor estrategia, como mencionaba James hace un ratito, en un punto de decisión ante entregarle una cartera a una agencia o no y diferenciar a cuál se la doy y cuál obtiene mejores resultados, y poder evaluar los resultados de manera rápida para que esto me permita tomar y generar un círculo virtuoso y que la eficacia y la claridad estén presentes en cada uno del proceso, mejorando las políticas, integrando la cartera de cliente con datos externos, ¿sí? Cuando llevamos esto al mercado de cobranzas, ¿sí?, partimos de una complejidad de cómo hacemos para utilizar cada vez mayor cantidad de datos, cómo los modelizamos, cómo lo trabajamos, pero en términos de cobranza tenemos muchos más desafíos, ¿sí?, que tienen que ver si recupero o no recupero, si mi estrategia está performando, si tengo un aumento de la morosidad o necesito generar un aumento, una mejora de la performance, como mencionaba también Jenny hace un rato, en términos de asignación de carteras, cómo hago para hacerlo, qué información tengo disponible. Si seamos siendo efectivos en términos de costo-beneficio, no solamente la ecuación de cobranzas, como ustedes saben, no es ser más efectivo a cualquier costo, sino es poder balancear esa ecuación de rentabilidad que haga que podamos hacer más con la misma cantidad de recursos o aún con menos, ¿sí? Y cuando hablo de recursos no hablo de personas solamente, hablo de todas las actividades, todas las acciones que yo hago, que planteamos dentro de una estrategia para poder alcanzar un resultado. Un punto súper importante es que tanto conocemos a nuestros clientes. Nos ha pasado de estar sentados en grandes empresas donde me dicen, yo conozco qué hace el cliente desde que entra a la tienda hasta que sale, si paga o no paga, si compra o no compra tal producto, pero la mitad de los datos no sé cómo incorporarlos a mi estrategia de gestión. No sé si su comportamiento, su interacción y ciertos atributos que voy recogiendo del proceso y administración del cliente, incorporarlos a la estrategia, con lo cual no termino de conocerlo. Esto se suma a que no todas las compañías pueden resolver fácilmente la gestión por cliente. En cobranzas hablábamos mucho de gestión por cliente, pero muchas veces se encuentran con la dificultad de que la compañía quiere pensar como cliente, pero sus procesos y su tecnología no está adecuada a este proceso. Otro punto súper importante tiene que ver con las políticas de crédito que aplicamos en cada una de las instancias, ¿sí?
si yo necesito o quiero ofrecer una refinanciación o un acuerdo o una facilidad de pago al cliente, entender el riesgo, conocerlo, saber y diferenciar, me permite no dejar plata sobre la mesa y estar ofreciéndole un nivel de quito, un nivel de refinanciación, un nivel de cantidad de cuotas que posiblemente, conociéndolo un poquito más a detalle, podría diferenciarlo y no dejar rentabilidad sobre la mesa. Y un punto importante también tiene que ver con la posibilidad de responder rápidamente hasta los cambios, ¿sí? Incorporar una nueva cartera desde el punto de vista de nuevo cliente, nuevo segmento, nuevo nivel de riesgo. Modelizarlo me permite entender los cambios, entender si esto me está generando un incremento en la morosidad, en los niveles de riesgo y poder trabajar desde el punto de vista de acciones en políticas diferenciadas, ¿sí? Con lo cual, desde el punto de vista de la administración de la información, de los datos, del conocimiento del cliente, en cobranzas también aplica el poder conocer y trabajar a futuro con mayor nivel de agregación de datos. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo vemos nuestros clientes en general que trabajan en este tipo de soluciones? A través de mejores prácticas. ¿Qué llamamos mejores prácticas? A una práctica consistente de estos 5 conceptos. Primero, en poder construir un perfil 360 de la persona. Y esto no se construye solamente con datos internos, se construye con datos de mercado. Y ustedes me podrán decir, cada vez hay mayor cantidad de datos, de su interacción en las redes sociales, de en qué momento o en qué lugar se interactúa con nosotros, cómo lo atendemos en cada una de esas instancias, cómo resolvemos esa interacción, cuál es su preferencia en términos de canal de contacto, cuál es su nivel socioeconómico, dónde vive, cómo compra, ¿sí? Hay muchísima información que me permite afinar y crear atributos en términos de cómo tratar al cliente. Y eso tiene que ver con una práctica consistente de crear un perfil adecuado, ¿sí? En paralelo, poder tomar decisiones, modelar el riesgo de esa persona y a partir de eso apalancar el diseño de estrategias con herramientas de decisión y de segmentación. Acá donde empiezan a jugar, una aclaración, en todos estos procesos hay tecnología por detrás, pero acá donde empiezan a jugar los motores y las estrategias de decisión para poder crear árboles de segmentación, árboles de decisión, segmentos mucho más finos y asignar estrategias de gestión de manera mucho más perfilada. Y por último, todo el proceso de ejecución a través de herramientas de cobranzas que ejecuten cada una de estas decisiones que nosotros tomamos y nos den un feedback adecuado para que esto se transforme en un círculo virtuoso. Entonces, cuando hablamos de mejores prácticas, hablamos de compañías que consistentemente ejecutan y desarrollan un mejor nivel, consecuentemente en cada uno de estos estadios para poder desarrollar estrategias adecuadas, ¿sí? El problema está en que si trabajamos esta mejor práctica como el mundo de los datos, la estrategia y la ejecución, generalmente la problemática está en unir estos 3 mundos, ¿sí? En el mundo de tengo los datos, pero no tengo cómo incorporarlos a las estrategias, o no tengo las herramientas adecuadas, o tengo una herramienta de cobranzas, pero no estoy pudiendo aprovechar los datos para transformarlos en insight, en conocimiento, para mejorar mis estrategias. Entonces esto se va dando en un círculo no virtuoso que no me permite trabajar como una mejor práctica, ¿sí? Si eso lo llevamos a un ciclo de gerenciamiento, de lo que es el ciclo de atraso de la persona, nos lleva a profundizar de que cada uno de esos estadios, entendiendo la gestión de clientes que no tienen atraso como un mix entre una gestión de cliente y una gestión de cobranzas, ¿sí? En que cada uno de estos estadios tiene objetivos de negocio diferentes. Entonces, desde el punto de vista de la modelización, desde el punto de vista de Collection Analytics, tenemos que entender y trabajar los objetivos de negocio de una manera diferenciada para poder desarrollar modelos analíticos de manera diferenciada que respondan a las necesidades que tenemos en cada uno de estos estadios. Entonces, no es lo mismo trabajar una mora temprana, entendiendo cuál es la probabilidad de que un cliente pase al siguiente tramo, que en una mora avanzada donde mi objetivo es recuperar la deuda lo más rápido posible, donde ya no hay una relación tan directa con el cliente, donde no sé si quiero que siga siendo cliente, salvo que pague la instancia. Entonces la modelización tiene que ver con un concepto diferente que es maximizar el flujo de fondos. Y por último, lo que tiene que ver con la cartera Rastol, los castigos, ya en procesos de venta de cartera, la evaluación es un punto importante, entonces la modelización sigue siendo distinta. Entonces esto es un concepto que tenemos que tener en claro para poder diferenciar la forma en que abordamos la modelización analítica y el uso de los datos, aún en cobranzas. Esto me llega a clarificar también
es que las fuentes de información, al trabajar con diferentes fuentes de datos, diferentes modelos, es distinta, y a medida que el ciclo de vida del cliente se van combinando la importancia de diferentes fuentes de información. Lo importante, me parece a mí, es que tenemos que trabajar en forma conjunta con diferentes fuentes de datos y no una única versión de la información, una única fuente de información. Entonces aquí es donde empezamos a tener una combinación genérica de dónde impacta más la información interna, la información externa, para poder modelizar de una manera correcta, ¿sí? Y poder generar atributos interesantes e importantes que impacten en el desarrollo de los modelos. Como decía, la creación del perfil 360 de la persona se da a través de diferentes fuentes, como mencionaba, y cada vez más se hace relevante la información externa de la persona, que hoy viene dada en términos de comportamiento en las redes sociales, comportamientos de compra, de los tickets de compra, de qué momento efectúa tal o cual transacción, y ya no solamente la información de contacto, la formación de pago, que es sumamente importante para modelizar e incorporarla a la estrategia de cobranzas, ¿sí? Pero cada vez cuenta más información y cada vez es más difícil de obtener, ¿sí? Y de modelizar. Pero en ese proceso es donde se está avanzando en términos de cómo utilizar los conceptos de Big Data aplicados a la modelización analítica en cobranza. Entonces, en términos de profundización y consolidación de una visión 360 de la persona, hay 4 conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para poder avanzar en sintonía con una mejor práctica. Primero, la velocidad de la información, ¿sí? Y una democratización de la información para que podamos tomar decisiones cada vez más rápidas. Las herramientas de Big Data nos permiten no solo procesar grandes volúmenes de información, sino toda la cartera, y al momento que tenemos que tomar una decisión, poder tomarla sin que esto nos lleve esfuerzo, tiempo, dinero y un equipo inmenso de gente. Esto nos lleva también a un concepto de eficiencia. Si yo me lleva una semana, 15 días poder tomar una información predictiva, cuando la quiera tomar ya no va a ser predictiva, sino va a ser pasado, ¿sí? Entonces necesitamos también trabajar sobre este concepto de eficiencia y dinamismo para que las decisiones cada vez y la dependencia de otras áreas sea cada vez mínima. De nuevo, el concepto de democratización tiene que ver con que ya el dueño de la información no es ni el área de TI, ni el área de gestión de cliente, ni el área de cobranza, es el cliente. Mientras tanto, nosotros la administramos, y en esa administración tenemos que tener una claridad de que en cada punto de interacción tenemos que conocer al cliente para tomar la mejor decisión de atendimiento y de gestión y de decisión sobre los productos que estamos ofreciendo. La incorporación de herramientas analíticas que me permitan ser precisos al momento de segmentar, al momento de tomar una decisión, al momento de ofertarle un plan de refinanciación, al momento de ofertarle una quita sobre la deuda o al momento de decidir la venta de una cartera, ¿sí? Y decidir si es más conveniente que la venda o que le ofrezca una quita del 40% del 50%, ganando más plata o más dinero sobre la mesa en términos de lo que es el portafolio de venta. Y esto nos lleva a cuáles son las herramientas de inteligencia analítica que hoy se están aplicando en general en términos de collection. En principio, el concepto de modelización tiene que ver con, generalmente trabajamos con eventos pasados para poder proyectar el futuro y tomar mejores decisiones. Lo que estamos buscando en general es predecir el futuro en términos de comportamiento para tener un mejor control de la cartera, una mejor eficiencia, porque a partir del uso o la decisión de gestionar o no tal o cual segmento de clientes, nos permite optimizar el uso de recursos o decidir no gestionar una cuenta como parte de una estrategia de cobranzas, ¿sí? La estandarización de las decisiones, muchas veces las problemáticas pasan porque la decisión de qué cobrar, cómo cobrar y en qué momento no está centralizada dentro de un área de riesgo, un área de cobranzas, dentro del rol estratégico de cobranzas, sino está en una sucursal o en una persona. Y la realidad es que puede tener la mejor buena voluntad, pero la estandarización y la eficiencia se logra cuando unificamos el control sobre ciertos segmentos de cliente y la decisión que vamos a tomar sobre ese segmento. La anticipación, o sea, conocer de antemano cuál es el comportamiento probable de ese segmento de clientes o esa cartera, me permite anticiparme y reducir pérdidas. Y por ende, la agilidad de reaccionar o accionar y estar viendo qué va a pasar de acá a 30 días y no llegar a los 30 días y definir por qué no resolví tal o cual acción o no apliqué tal o cual estrategia de cobranza, ¿sí?
el concepto que mencionaba recién tenía que ver con esto. Inteligencia de datos o inteligencia de negocios no tiene nada que ver con modelamiento predictivo. Sobre un concepto estamos trabajando sobre lo que pasó y sobre la predicción estamos trabajando sobre cómo me anticipo a los cambios, ¿sí? Y aquí es donde trabajamos con diferentes modelos tanto de riesgo y gestión de cartera que en muchos casos se incorporan una estrategia inicial de clientes, cuando el cliente es muy reciente al momento de la originación, cuando todavía no tiene tiempo con nosotros, y en combinación con muchos otros modelos de cobranzas, de contactabilidad o de tratamiento de cartera ante la asignación de agencias, como mencionaba James hace unos minutos atrás, de definir qué es lo que voy a hacer con mi portafolio, en qué momento voy a tomar una decisión, ¿sí? Predecir el futuro para tomar mejores decisiones. ¿Nos va a dar cierto por ciento de certeza? Seguro que no, pero creemos que vamos a tomar mejores decisiones y vamos a reaccionar más rápido ante los cambios, ¿sí? Y a eso es fundamental toda la información que podemos recolectar de los clientes para que el proceso de predicción sea lo más efectivo posible, ¿sí? En general trabajamos con diferentes herramientas de modelamiento analítico. El punto no está en discutir cuál es la mejor o no. Hemos desarrollado también redes de decisión o redes neuronales propias que aplicamos a diferentes objetivos de negocio. El punto no está en definir cuál es el mejor modelo, la mejor técnica, sino que conozcamos mejor a nuestro cliente. Lo primero que nos sentamos a hablar con nuestros clientes en términos de modelización es, primero construyamos una visión holística y después definamos en términos de cobranza dónde vamos a poner los esfuerzos, cuál es el objetivo de negocio que queremos predecir. Generalmente, desde el punto de vista del quiebre entre cuando yo considero cliente o que considero ya una pérdida a mi cliente o a la deuda que el cliente representa, tenemos que tratar de definir quién me va a pagar y quién no me va a pagar. Y aún conociendo los que me van a pagar, si me van a pagar más rápido o menos rápido, ¿sí? Y si tengo que definir una agencia o no en función a la rentabilidad que esa agencia de cobranzas me da al momento de asignarle una cartera. Entonces, lo importante tiene que ver con poder concentrar los esfuerzos más productivos en aquella cartera que me va a dar mejor rentabilidad. Y si tengo una cartera que me va a pagar solo, un grupo de clientes que pagan solos, los esfuerzos deberían ser mínimos para no estar desperdiciando recursos cuando tengo otro conjunto de cartera que está esperando que la gestione, ¿sí? Un doble clic sobre lo que es el score de riesgo y comportamiento es que muchas veces se piensa que el score de riesgo de originación es aplicable a una gestión de cobranzas por el solo hecho de no tener más modelos o más nivel de especificidad al momento de segmentar la cartera. El score de originación me da una propensión inicial cuando el cliente no lo conozco. Y un score de comportamiento me permite tomar, como ello lo dice, cómo se comporta el cliente cuando ya es cliente. Ya sea para cobrar, para ofrecerle un nuevo producto, para entender si se va a ir porque no le estoy dando un buen servicio, si me va a pagar antes o me va a pagar después. Esto es una clarificación importante porque cuando hablamos de modelo de cobranza no estamos hablando de un modelo de un cliente no conocido, sino de un cliente conocido. Entonces los modelos analíticos que se trabajan en términos de cobranza están más cerca de un modelo de comportamiento que de un modelo estático de originación y comportamiento al inicio cuando no lo conozco. Entrando un poco más en lo que tiene que ver con los scores que se desarrollan y que usan generalmente nuestros clientes en términos de cobranzas, uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos los clientes, los prospectos o el score para self-cure, que son los clientes que pagan solos. ¿Por qué nos sirve esto? Porque si la probabilidad de que me pague es alta y se cure solo, por más que sea 2, 3 días o 5 días después del vencimiento, yo no estaría ocupando recursos para gestionar a Juan, cuando en realidad tendría que estar focalizándome en la gestión de Pedro, que va a ser más difícil de cobrar, ¿sí? Y cuando llevamos esto a diferentes compañías, por ejemplo las telcos utilizan este tipo de modelización para diferenciar el corte de la línea. ¿Por qué? Porque más allá de que el corte de la línea, la suspensión del servicio es una herramienta de cobranza muy efectiva, cortar el servicio 2 días después o 3 días después me genera un aumento en los ingresos, ¿sí? Porque sigue consumiendo datos, sigue consumiendo contenido, y más en una era digital como la actual. Entonces esto es súper importante para rentabilizar la gestión de la cartera que tenemos entre manos. Otro de los 2 tipos de modelos clásicos que se utilizan tiene que ver con el score de mora preventiva, ¿sí? Que tiene una ventana de desempeño, que es la ventana que estamos prediciendo, no más de un mes. Yo lo que estoy buscando es de mi cartera activa, que no tiene morosidad, que no está con atraso, es
¿Qué cliente tiene la propensión de caer en un primer tramo de atraso, en el cual yo pueda entender, gestionar de manera diferenciada y hasta aún educarlo? Porque posiblemente sea un cliente relativamente nuevo, o sea un cliente que por ahí tiene diferido la fecha de pago y paga 5 días después, pero paga solo. Entonces yo no debería estar destinando recursos, ¿sí?, a clientes que no solo pagan solos, pero que clientes que tengo que educar en una primera instancia de atraso, ¿sí? O clientes que de alguna manera se mezcla el riesgo de fraude con el riesgo de preventivo. Y el otro score tiene que ver con un score más de mora temprana, llamando mora temprana en general hasta los 90 días de atraso. Y acá se trabaja muchísimo con score de roll rate. Entender si un cliente está parado dentro del primer tramo de atraso, cuál es la probabilidad de que pase al segundo tramo, y viceversa, estando parado en el tramo de 31 a 60 días, cuál es la probabilidad de que pase un tercer estadio, y así sucesivamente hasta el último tramo, que sería hasta los 90 días de atraso. ¿Qué nos permite esto? Optimizar los recursos y las gestiones en combinación con los otros modelos que veníamos mencionando. Aplicar los recursos a donde los tenemos que aplicar y no estar perdiendo tiempo o reduciendo la experiencia del cliente aún en un proceso de cobranzas cuando tenemos otra cartera mucho más importante que gestionar, y más si esto impacta en términos de previsionamiento. En combinación se trabaja muchísimo también con matrices cruzadas. ¿Qué significa esto? Los scores en sí mismos no se calculan en conjunto, se combinan para determinar cuál es la combinación del riesgo de la persona en el mercado contra el riesgo de que no me pague adecuadamente. ¿Qué nos permite hacer esto? Primeramente, tener un perfil mucho más acabado del riesgo de la persona, pero empezar a conectar el área de cobranzas o el área de gestión de clientes en atraso con el área de gestión de clientes al día. En el tiempo, el monitoreo de los casos que pagan regularmente bien y tienen un buen perfil crediticio en el mercado me permite trabajar sobre un concepto de feedback, que es lo que siempre les pedimos a las áreas de cobranza, que den feedback en la originación, feedback de la gestión de cartera. Entonces nos permite trabajar en conjunto y en sinergia con las áreas de gestión de clientes para poder desarrollar mejores estrategias de upselling, de cross-selling, de renovación de productos. Posiblemente acá haya clientes que ya hayan pagado el 80% de su crédito, ¿sí?, y proactivamente podríamos estar ofreciendo una renovación, un nuevo servicio, un nuevo producto, un aumento de su límite. Entonces es un punto importante trabajar con este tipo de desarrollo, este tipo de soluciones, para interactuar y mejorar no solo el perfil de la persona, sino la interacción entre las áreas. Un punto importante, como vieron, trabajamos sobre la posibilidad de roll rate de las carteras, la probabilidad y las matrices cruzadas para riesgos más genéricos de clientes. Y hay un concepto interesante que se llama clientes recurrentes en mora o clientes sticky. Puntualmente sobre los conceptos de roll rate, los clientes que van rolando no van rolando en los diferentes buckets de atraso, pero entran y salen, les llamamos clientes sticky, que si los vemos en perspectiva, en forma agregada, nos mantienen el nivel se mantienen en el segmento, generalmente tienen 2 cuotas, pagan una, vuelven a la una y así sucesivamente, porque generalmente tienen un problema que no terminan de resolver, siempre están atrasados. Modelizar y tener el grado de clientes que tienen en el peor decil, ¿sí?, con la mayor probabilidad de pasar de rolar en este tipo de situación, en conjunto con un análisis que hicimos para un cliente que es el promedio de pago mínimo de la tarjeta contra el pago efectivamente realizado, nos permite desarrollar estrategias adecuadas para clientes puntuales que, de nuevo, si los vemos en manera agregada, se mantienen, no avanzan, pero me genera una distorsión y suciedad en el comportamiento de esa cartera. Entonces, la modelización de ese tipo de clientes nos permite trabajar sobre un concepto de esa salida, de un concepto de resolución de la problemática financiera de estos clientes de una manera más adecuada. El tema de promesas de pago rotas también es algo que se puede modelizar. Nuestros clientes nos piden resolver la problemática de la cantidad de promesas con una alta performance, de detectar cuáles son los clientes que toman una promesa de pago y terminan no cumpliéndola. ¿Los podemos tomar de una herramienta de cobranza? Sí, pero la modelización me permite de nuevo anticiparme y trabajar de una manera más efectiva, no solo con el equipo de trabajo, sino también con esos clientes, para resolver, como vimos en el modelo anterior o en el ejemplo anterior, una salida más efectiva para esa persona. De nuevo, estamos focalizados
no solo en resolver nuestra problemática de cobranzas, sino también en darle una mejor experiencia y ayudarles a resolver la problemática financiera de esa persona en particular. Y como les había mencionado al principio, es importante diferenciar los modelos que estamos hablando para una morosidad temprana, como los que vimos anteriormente, como los modelos que trabajamos para una fase más tardía, donde el foco está en recuperar la deuda con la mayor rapidez posible, ¿sí? Aquí se trabaja sobre proyección de pago, sobre cuál es la proyección de pago, cuál es la posibilidad de que una persona esté dentro de un target determinado de pago sobre la deuda adeudada, valga la redundancia. ¿Qué nos permite hacer esto? Primero, definir si estoy trabajando con un concepto de tercerización de cartera, como mencionaba James, perfilar mejor a qué agencia o a qué parcero, ¿sí?, le puedo asignar mejor la cartera. ¿Qué cartera puedo contener dentro de mi gestión interna? Ofrecerle un plan de salida, ofrecerle un plan de refinanciación o administrar diferentes precios al momento de pagar la gestión de esa cartera. Tenemos infinitas posibilidades para poder administrar mejor este portafolio, o bien, si queremos vender cartera, definir que el segmento de cartera que vaya a pagar sea el que tenga el menor score. Entonces, al momento de tomar una decisión, tengo muchas más herramientas para definir qué cartera vendo, qué cartera gestiono, qué cartera tercerizo, qué cartera refinancio o qué política de riesgo y de quita aplico a cada uno de estos clientes, ¿sí? Entonces, como concepto general, lo que buscamos o lo que tratamos de trabajar con nuestros clientes es en que el modelamiento analítico me permita crear matrices de riesgo para interactuar de manera más rápida con las distintas áreas y poder diseñar mejores estrategias de cobranza, y que esta modelización se aplique como casi un nivel inicial al momento de segmentar y que salgamos de alguna manera, de manera un poco más rápida, de un concepto de saldo atrasado, bucket de atraso o tipo de segmento. Que vayamos a un concepto mucho más avanzado en términos de riesgo de la persona y combinación de cada una de estas modelizaciones como las que vimos, ¿sí? Por último, y no menos importante, hemos hablado de los conceptos de Big Data, las problemáticas de mercado que implican trabajar con múltiples fuentes de información, con múltiples, no solo fuentes, sino características que hacen que conozcamos más o menos al cliente. Los conceptos de modelización, cómo las herramientas analíticas me permiten trabajar todos los grandes volúmenes de información. Pero el segundo punto es cómo hacemos que esto se integre en la realidad y que no estemos pensando en que son cosas que son de otro mundo o que es muy difícil trabajar con estos conceptos. En primer lugar, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de herramientas de almacenamiento, y aquí quiero hacer un punto importante. Cuando hablamos de almacenamiento no es guardar información y datos transaccionales, es guardar datos e información de cliente en forma de película. Estamos parados evaluando un cliente que tiene 31 días de atraso, no es lo mismo que esa persona haya venido de 60 días de atraso, que ese cliente haya evolucionado de 29, o que para llegar a los 31 días de atraso hayan pasado 6 meses y haya pagado toda la deuda junta y le haya quedado una cuota. Sí, es muy importante diferenciar la forma en que guardamos la información, en que la almacenamos, para que al momento de evaluar a una persona sepamos de dónde viene, hacia dónde va. Todo lo que tiene que ver con extracción de información, no solo para el modelamiento analítico, sino para compartir información entre los sistemas satélites, toda la parte de eficiencia analítica e innovación que viene con cómo modelizamos los datos. Hoy se habla mucho de Big Data, y en términos de Big Data se habla de herramientas como R, como Python, como Hive, con un montón de otras herramientas, aparte de otros proveedores y soluciones que hay en el mercado, que nos permiten de una manera mucho más rápida consolidar la información, agregarla y ponerla a disposición de lo que son los modelos y las decisiones, la toma de decisiones. La gobernabilidad de los datos, y acá tiene que ver también de cómo accedemos a la información, qué tan seguras son las fuentes. La consistencia, que habla también de lo que habla hace unos minutos de lo que es el almacenamiento y cómo se guarda la información, y la implementación de esa información a los fines de hacer accesible ante otros tipos de soluciones. El mundo de cobranza estratégica, partiendo de lo que son los datos, tiene que ver con herramientas que me permitan no solo preprocesar información para tomar y desarrollar modelos analíticos a medida de una manera más rápida, como si fueran modelos genéricos, sino que también me permitan procesar la información de una manera más rápida al momento de tomar una decisión. Hoy no podemos tardar más de horas
un día como mucho para procesar toda la cartera y al día siguiente tener la cartera perfilada para definir cuál es la estrategia de cobranza, el modelo aplicable y el conocimiento para resolver una problemática puntual de la gestión de cobranza. Y por último, la conexión está entre estos dos mundos, el mundo de los datos, el mundo de la estrategia y el mundo de la cobranza, está disponible a través de la conexión como herramientas y workflow de cobranza como Cyber Financial que me permiten optimizar cada una de estas interacciones, aplicarlo a la estrategia de cobranza, gestionarlo a través de múltiples canales y dar un feedback recurrente a todo el proceso para que esto esté continuo y no perdamos y no tengamos cortocircuitos en cada uno de estos mundos, ¿sí? Entonces, hoy es factible en los mundos, existen herramientas, Equifax ha desarrollado diferentes modelos, herramientas analíticas, trabaja a nivel de Big Data y hoy el mundo de los datos, la cobranza estratégica, el mundo analítico y el mundo de donde ejecutamos las estrategias de cobranza es posible desarrollarlo y creemos que nuestros clientes hoy están avanzando en ese sentido, pudiendo resolver cada uno de estos mundos que nos llevan a potencialmente día a día implementar una mejor práctica. Y en esto es donde estamos focalizados. Muchísimas gracias por el tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta, bienvenida. Pessoal, nós vamos sem parada agora até o fim. Vamos já pegar aqui a próxima apresentação. A gente está de volta com... O que foi? Desculpa. Eu já ia chamar o Castilho, então você quer falar? Juan, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas para usted. Primero, ¿dónde es? Argentina. Argentina. Y dígame, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? No me puede hacer esa No, pregunta. no se puede. No la podemos resolver con un modelo analítico. Sí, entonces, eso es para usted. Igual muy agradecido.